Tenis Dolce & Gabbana, una de las marcas mundialmente reconocidas por tener precios exorbitantes en sus productos, por tan solo $12.49. Hola chicuelos, espero se encuentren bien, se encuentren de maravilla. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado que la ropa de Estados Unidos es más barata de este lado. Todos hemos tenido algún amigo, primo, vecino que llega de Estados Unidos presumiendo que allá la ropa es más barata. Es que me compré mis tenis Nike a mitad de precio de lo que los consigo aquí en México. Pero ¿será cierto ese mito? En este video lo vamos a descubrir. Hay muchas tiendas de ropa barata aquí en Estados Unidos, tiendas donde puedes conseguir ropa de marca a precios bastante accesibles. Una de estas tiendas es la siguiente, la tienda Ross, Dress for Less, que en español se traduce viste por menos. Esta tienda se caracteriza por tener precios bastante épicos y primera impresión de aquí de la tienda es que es enorme. Me recuerda mucho a las tiendas departamentales de ropa económica en México. La diferencia es que aquí sí se puede encontrar ropa de marca, bolsitas Adidas por únicamente $15. $15 viene siendo como 300 pesos mexicanos. Aquí arribita les voy a estar dejando el precio en dólares y el precio en pesos mexicanos. Ya los que sean de otras partes de Latinoamérica, pues nada más hagan sus conversiones desde dólares. Tienden hasta marcas reconocidas como Guess, Tommy Hilfiger. Chéquense, por ejemplo, esta bolsa Guess es una marca bastante reconocida, únicamente $39.99. Chéquense, por ejemplo, esta náutica por $16. ¿En dónde más vas a encontrar una bolsa náutica por alrededor de 320 pesos? Esos precios, la verdad, que ni en los tianguis mexicanos los conseguimos. Como les repito, aquí todas las bolsas son de marca. No es como en México que de repente tenemos este tipo de tiendas donde venden muchas réplicas, piratería. Aquí te puedes ir con la seguridad de que todo lo que compras es de marca. Digamos, ¿para qué estar gastando miles de pesos en marcas caras si aquí las puedes conseguir por precios bastante accesibles? Recordar que aquí en Estados Unidos todo lo que es piratería está bastante regulado y bastante penalizado, así que va a ser difícil que en este tipo de tiendas te vayan a dar tiro por la culata. Fíjense, por ejemplo, estos pantalones Levi's por únicamente $17. Por ejemplo, este es el precio en la tienda normal y el precio Ross, $8. Son casi $12 de diferencia. Digamos, ¿para qué gastar una fortuna comprando en la tienda oficial si aquí puedes hallar la misma ropa por menos de la mitad del precio original? Lo que demuestra que se puede ahorrar bastante comprando en estas tiendas. Chéquense, esto sí que está loco. Playeras Calvin Klein a tan solo $8. Este tipo de playeras en México no pasarían de los 1,000 pesos y aquí por tan solo $8, lo que vendrían siendo 160 pesos mexicanos, y de todo tipo de marcas reconocidas: Náutica, Tommy Hilfiger, Puma. En México estas marcas como Levi's, Náutica, Polo suelen ser muy caras. Sin embargo, aquí en Estados Unidos puedes conseguir ese tipo de marcas a precios bastante accesibles. Por ejemplo, en México se tiene la percepción de esta marca como lo mejor, como de gran calidad, pero aquí la puedes encontrar por todos lados. Es como la típica marca que cuando la encuentras en las pacas mexicanas todo mundo se pelea por ella, pero aquí es como está en cualquier lado, en cualquier parte. Que tienes la entrevista de trabajo de tu vida y necesitas vestirte formal, aquí puedes conseguir pantalones de vestir por únicamente $22 y de marcas bastante reconocidas. Miren, chéquense la cantidad de gorras que venden aquí. Por ejemplo, esta gorra Nike yo la vi en la tienda oficial hace como 2 días en $20 y aquí únicamente 13. Esos son casi $7 de diferencia.
Llegamos a la tan esperada sección de zapatos y quiero que vean la enorme variedad de zapatos que venden. Chéquense la gran cantidad de tenis de marca que venden aquí. Puma, $33. Reebok, $23. Tienen hasta los clásicos mocasines de mis reyes, marca Guess, por $33. Chéquense, por ejemplo, estos Tommy Hilfiger bastante bonitos por tan solo $18.49. Imagínense 370 pesos mexicanos por unos tenis Tommy. Estos tenis en México no pasarían de más de 2,000 pesos. Ahora ya veo por qué toda la gente les encanta venirse de shopping acá a los Estados Unidos. Otros Tommy bastante bonitos, $13. Tenis Puma, $16.49. Fíjense lo bonitos que son. ¿Quién iba a esperar que unos tenis Puma por únicamente 330 pesos mexicanos? Fíjense lo bonito que están, la calidad y todo. Esos tenis ni comprándolos pirata en México te salen tan baratos. Y tú te preguntas, ¿cómo puede ser posible que tenis, ropa de marca aquí sean tan baratas? ¿Será que todo este producto es pirata? Pues no, amigo mío, déjame decirte que todo lo que ves aquí es original. Y tú te preguntas, ¿por qué es más barato aquí que en las tiendas oficiales? No es porque estén dañados ni nada por el estilo. La razón de esto es que muchos de estos productos están fuera de temporada. Es decir, que son productos originales, pero que de cierta manera ya no están vigentes. Esto se debe a que varias marcas renuevan sus productos cada año y por tanto los productos que no logran vender de temporadas pasadas los venden a este tipo de tiendas con precios bastante reducidos. Pero nada más quiero hacerles una pregunta, amigos míos. ¿Quién realmente se va a dar cuenta que estos productos están o no están fuera de temporada? Digo, yo sería feliz con estas hermosuras de la marca Levi's por tan solo $25. Están bonitos, son económicos. ¿A quién realmente le va a importar que son de la temporada pasada? A mí no. ¿Que le quieres llevar un bonito edredón a tu mamá? En Ross lo puedes encontrar. Maletas de viaje. ¿Por qué gastar en cuadros caros cuando aquí lo puedes conseguir por $30? ¿Para qué gastar en un regalo caro para el odioso de tu primo si aquí los puedes conseguir por $7? Espejos, desodorantes, hasta utensilios de limpieza. ¿Que quieres un tapete para llevarle de recuerdo a tu abuela mexicana? Pues no es problema porque aquí solo cuestan $25. Es impresionante la cantidad de cosas que puedes encontrar aquí. Chicuelos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Cuéntenme qué les pareció este recorrido por las tiendas baratas de ropa en los Estados Unidos. Yo me despido con esta pregunta: ¿será acaso que algún día veremos en México tiendas de ropa tan baratas como en Estados Unidos? Déjame aquí abajo en tus comentarios qué es lo que opinas al respecto. Hasta luego, amigos consumidores.